obstante, las plataformas de análisis de datos de tendencias históricas en México, relevantísimas siempre, nos acompañamos de ellas para entender lo que sucede. Es el caso de Integralia, que esta semana tiene un reporte sobre el Mundial 2026 y nos da cuenta de cómo llegamos a este gran evento. La consultora analiza las condiciones políticas, económicas, sociales y de seguridad con que el país recibe el torneo, señalando que hay retos pues muy fuertes por los conflictos sociales, por la incertidumbre económica, por supuesto por la seguridad, retrasos en obras, y considera que poco entusiasmo hacia el evento deportivo. Este estudio de consultora Integralia también proyecta que el impacto económico del Mundial será limitado. La seguridad se mantiene como uno de los principales desafíos y las movilizaciones sociales, nos dice el reporte, podrían incrementarse en la Ciudad de México y en carreteras del centro y el Bajío. Para conversar sobre este reporte, mucho agradezco que nos acompañe esta mañana a Carlos Ramírez, él es socio director de Integralia Consultores. Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Ivonne. Muy buenos días y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias, Carlos. Me comentaba un funcionario de una alcaldía capitalina, Carlos, que cuando ellos pedían colaborar en algunas obras, en algunas estrategias para el Mundial, pues gobiernos centrales casi no les permitían participar, y cuando apuntaban algún déficit de algún punto, la respuesta era: pero ¿de qué te preocupas si la gente lo que quiere es divertirse y nos la vamos a pasar bien, porque se trata de diversión, de entretenimiento, de estar contentos varios días? Pero todo indica que no es suficiente. Y por eso mucho agradezco que nos puedas responder por qué no es suficiente nada más estar atentos a las transmisiones, sino que necesitamos ir más allá de ello. Claro que sí, Ivonne. Bueno, primero decirte muchas gracias por la oportunidad. Hay el reporte al que aludes, es un reporte que publicamos ayer por la tarde. Está disponible en nuestra página de internet y www.integralia.com, y está, para que todo el mundo pueda conocerlo. Un poco nuestra idea, Ivonne, fue tratar de dar una mirada a cómo llega el país a un evento de esta magnitud. Por supuesto, estos eventos son vistos por miles de millones de personas y eh, le ofrecen al país, si bien no es un mundial de México, es más un mundial claramente de los Estados Unidos, pero tenemos la fortuna de tener un segmento de partidos importantes, relevantes en 3 ciudades, y es una extraordinaria vitrina para el país. El reporte tiene un tono propositivo, Ivonne, y lo que trata de transmitir es: México ofrece grandes fortalezas, nos va a dar una oportunidad de que el mundo nos vea en muchas de las cosas positivas que tiene este país, pero también sí reconocer que llegamos a la justa mundialista con algunos desafíos relevantes. Entonces, con ese contexto es que se construyó el reporte. Y déjame darte 2 o 3 elementos de este contexto. Adelante. Políticamente, gracias, Iván. Políticamente, el país, digamos, ciertamente vive una efervescencia política relevante. Se señala en el reporte que la presidenta llega con altos niveles de aceptación, que hay, digamos, en términos generales, una población que se siente medianamente satisfecha con su gobierno, más allá de que, por supuesto, empieza a haber algunos elementos de duda o de crítica, en fin, pero finalmente la mayoría sigue apoyando al gobierno actual. Eso en lo político, pero en otros temas, digo, íbamos ciudad por ciudad. De hecho, mencionamos qué pasa en Guadalajara, qué está pasando en Monterrey, qué está pasando en la Ciudad de México, damos algunos datos políticos, económicos, pero ya más general, decimos, el turismo lleva ya un par de años, Ivonne, el turismo aéreo estancado. Esto
este evento puede ser una oportunidad para eh, romper con ese estancamiento, pero no sabemos si va a ser duradero o no. Seguramente empezaremos a ver cifras de un incremento en la llegada de turistas vía aérea, pero también ciertamente llevamos un buen rato sin crecer. La economía está estancada o semi estancada. Un poco nuestro mensaje es, el mundial le va a dar un empujoncito, pero no va a ser suficiente, digamos, para cambiar la tendencia que ya vive el país desde hace ya varios trimestres de bajo crecimiento. Pero estamos en un ánimo de mandar un mensaje de que sí va a tener cierto impacto en ciertos sectores de la actividad económica. Una buena noticia, y hay que reiterarlo, es que al menos los indicadores oficiales en materia de seguridad, que son los que, pues al final del día, los que tenemos acceso, están mostrando una disminución en los índices delictivos del país. Es decir, los turistas, los que vivimos en el país y vamos a gozar de este evento, digamos, la buena noticia es que ocurre en un momento en donde han bajado los índices delictivos. Esto no quiere decir, por supuesto, que no existan retos, y de hecho en el reporte aludimos a algunos de los desafíos que se enfrentará el país en estos próximos, digamos, 40 días en materia de seguridad, que se incrementa naturalmente en eventos de esta dimensión. Y en lo social, aquí termino. Lo social, el país, digamos, llega, si uno mira a los 32 estados, en términos generales, por supuesto, hay desafíos en cada una de las entidades. El problema que vemos y lo advertimos desde enero en otro reporte que publicamos de Ujú. los riesgos del 26, dijimos, el mundial puede ser utilizado por grupos minoritarios para intentar chantajear al gobierno. Y eso desafortunadamente es lo que estamos viendo con este grupo minoritario de la CENTE, que está tratando de extraer ciertas concesiones por parte del gobierno, que bueno, también se le prometieron, esa es otra historia, pero finalmente sí están llegando al límite y no sabemos bien a bien qué va a pasar mañana a la 1 de la tarde. En fin, ese desafío está ahí, muy visible para todos, concentrado en la Ciudad de México, pero pues aquí está naturalmente concentrada pues la capital y los poderes federales. Estamos Ese conversando es el con resumen. Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores, sobre cómo llega México al Mundial 2026. Me gustaría regresar contigo en este aspecto de los conflictos sociales y si hay un descuido acumulado de la gobernanza, de la gestión de conflictos, pero ¿nos permites irnos a una pausa y regresamos contigo, Carlos? Con mucho gusto. Gracias. Regresamos a nuestra conversación con Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores, para revisar qué pasó con estos conflictos acumulados. Carlos, denotan que se descuidó la gobernanza pensando en que se trataba de grupos afines a la agenda ideológica del gobierno o de cualquier manera, pues son grupos que históricamente así actúan y no había nada que hacer. No, me parece, Ivonne, que estos grupos, particularmente la Coordinadora Nacional de Educación, históricamente ha sido un grupo radicalizado que siempre busca obtener concesiones a través de digamos, de la presión, bueno, incluso violenta, que está dispuesto a llegar a ese grado con tal de obtener beneficios. Pero es innegable, Ivonne, que este grupo, por un lado, pues sí, se confió el gobierno seguramente pensando que en el pasado había sido afín digamos, ideológicamente al movimiento que lleva en el poder prácticamente 7 años y medio, y en ese tenor, quizá, pues el gobierno dijo no habrá problema y conforme nos acerquemos al evento, pues se irá moderando. No ha ocurrido. Y otra cosa muy importante, durante la campaña presidencial se le prometió a este grupo que sería derogada la reforma de pensiones de las AFORES. Eh, con todas sus palabras, hay evidencia muy clara.
Y en ese tenor, este grupo ha aprovechado esa promesa incumplida de campaña, pues para exigirle al gobierno que cumpla su palabra. Entonces, aquí hubo Ujú, confianza, exceso de confianza y ujú. hubo sobrepromesas, Ivonne. Y eso es lo que ha derivado también en la radicalización excesiva de este grupo. Muy interesante este análisis sobre por qué se acumulan estas manifestaciones. Carlos Ramírez, socio director de Integral Consultores, lo del ánimo. Nos tocó a muchos vivir el 1986, siendo universitarios, pero yo en lo particular nunca he sido pambolera, entonces no tengo muchos recursos para comparar si existe el mismo ánimo o no, pero ¿cuál es la calificación que al respecto ustedes hacen y las explicaciones de por qué no habría un entusiasmo tan potente como el que se habría previsto para un evento de esta naturaleza? Mira, me parece que hay una combinación de factores que explican que aún, vamos a ponerlo así, aún no se sienta ese ambiente mundialista quizá de la experiencia del 86, digo yo, no estaba en la del 70, pero ciertamente en la del 86 sí. Y sí, en efecto, pues se sentía, digo, veníamos de un evento terrible, el temblor, en fin, había una Claro. crisis económica muy seria, en fin, pero sí se respiraba un ambiente quizá un poco de mayor efervescencia. Quizá una de las explicaciones por las cuales, digamos, nosotros en el reporte hacemos lo que llamamos una escucha digital. Vamos a las Ah, redes sociales y medimos un poco cómo está el está padre sentimiento. eso. Ajá. Y ahí es donde no se respira esa efervescencia, pero estamos seguros, convencidos de que una vez que pase el partido de mañana y México, esperemos, empiece bien y tenga un buen resultado, las cosas van a empezar a moverse. Suscribo. Quizá, quizá lo que ha pasado también, debo decirte, es que el mundo está convulso. Hay guerras, estamos compartiendo el mundial con Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, pues ya sabemos en el qué contexto político está viviendo, y eso quizá puede estar explicando, sí, quizá pueda estar explicando esta pequeña todavía falta de atención, pero estoy seguro que esto va a cambiar muy rápido. Exactamente, siempre son eventos que nos permiten pues observar la emergencia de manifestaciones muy propias de su tiempo y debemos estar preparados para esas sorpresas. Esperemos que todas sean sorpresas positivas. Creo que eh, el gobierno ha tomado las previsiones para que el evento salga bien. Por supuesto, tiene que resolver el problema de mañana, pero en términos generales, si eso se llega a una resolución, que espero que así sea, vamos a tener un muy buen mundial, Ivonne. Esa es la expectativa y bueno, pues podamos disfrutar todos de esta gran oportunidad que tiene el país de ser la vitrina del mundo. Así es, Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores. Finalmente, el tema económico, tanto a nivel macro como a nivel de comunidades. Escuchaba testimonios de tanto de quienes en casas, departamentos, espacios de renta habrían invertido, teniendo expectativas de que tendrían muchos clientes, mucha demanda. Al parecer no fue así. Otras plataformas de hospedaje que no tienen que ver con transnacionales también estarían experimentando pues una desilusión ante la realidad que se desinfló. ¿Por qué explicar estos eventos? No sé si ustedes también los midieron y pues también podría ser pues un indicador de que no se planeó lo suficiente o se sobrevaloró la posibilidad de visitantes. Yo creo que desde el primer día se sobrevaloró el posible número de visitantes. Quizá influyó, Ivonne, digamos, en esto que bien señalas, de que el impacto económico yo creo que va a ser inferior a las expectativas iniciales. Influyó que a la hora del sorteo famoso del Mundial, digamos, México recibió partidos, obviamente los de México, que son muy importantes, pero digamos, nos quedamos con partidos, llamémosle, no tan atractivos como otros que terminaron
casualmente en los Estados Unidos. No perdamos eso de vista. Este es un mundial más de Estados Unidos que de Canadá y de México. Y en ese tenor, pues a la hora del sorteo hubo claramente una influencia para que los grandes equipos, estos que suelen atraer enormes número de visitantes, no se quedaran en México. Pero aún así, debo decirte que sí creemos que va a haber una derrama económica en ciertos sectores, le van a dar un empujoncito que esta economía mexicana que está un tanto estancada, débil, bien le va a caer. Y en ese tenor, pues digamos, quizás sí hubo una expectativa exagerada. Yo recuerdo hace varios meses estar escuchando a varios políticos hablar sobre el gran impacto que tendría este evento y pensar que estaba claramente excedidas esas expectativas. Pero aún así, yo considero, y integral en este documento, que tenemos una buena oportunidad de que tengamos un buen mundial, de que será una vitrina para el mundo positiva, de que esto puede tener impactos de mediano y largo plazo en términos de atracción para el país, obviamente esperando que todo salga muy bien. Así será, así lo esperamos. Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores, gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, buenos días a todos, un saludo. Un saludo, un abrazo para ti y buen resto de semana.